Sí, mira Silvia, el día de hoy iniciamos con la presencia aquí del secretario de Finanzas, Ricardo Olivares. Buenos días, secretario, ¿cómo está? Muy buenos días, Elvin. Gracias, Silvia, por la invitación y con el gusto de acompañarlos. Perfecto, secretario, pues comenzar. ¿Cómo estamos en relación a las finanzas estatales? ¿Cómo van ya casi a un año de gobierno de esta nueva administración? Sí, Elvin. Bueno, tu auditorio lo ha visto y desde el inicio de la administración del gobernador David Monreal, pues ha sido complicado. Recordemos la complejidad que había respecto de las obligaciones, deudas que se heredaron, pues más de 10,000 millones de pesos en ese sentido, de los cuales 7,100 millones es deuda de largo plazo. La diferencia, pues esa deuda provenía de proveedores, contratistas y alguna situación ahí, sobre todo que tenía que ver con presupuesto de poderes autónomos, organismos autónomos. Y la otra parte importante tiene que ver de una otra forma con que no tener recursos para el pago, por ejemplo, la nómina para los maestros, ¿no? Recordemos lo que sucedió, fue muy complicado, fue muy difícil. Sin embargo, si no se hubiesen tomado decisiones en ese momento de una otra forma por parte del señor gobernador, que fue en decisiones desde el punto de vista de gestión, de apoyo que solicitó el gobierno federal para poder salir adelante, hubiese sido ahorita, estaríamos en una posición muy complicada. Para tener un contexto de lo que más o menos sucedía de una otra forma en esta época, por así decirlo, traíamos una dinámica de préstamos de corto plazo, que es como, para la gente lo entienda, como tarjetear, válgase la expresión, utilizar la tarjeta. Tarjetazo. Tarjetazo, ándale. Entonces traíamos esa dinámica muy pesada en ese sentido para que lo pueda comprender la gente. La administración antepasada pidió de cortos plazos más de 11,000 millones de pesos y la pasada más de 6,000 millones de pesos. Entonces estamos hablando que cerca de 18,000 millones de pesos traíamos más los intereses, comisiones que esto representaba. Esta situación traía, pues como decimos, quebrada las finanzas del Estado, estaba en una situación muy difícil, muy complicada. Sin embargo, ¿qué medidas tomamos al respecto, Irving? Pues de otra forma, la nueva ley de austeridad, disciplina, desde el decreto de austeridad que se publicó en octubre del año pasado, de otra forma, y aparte el fortalecimiento de los ingresos propios, ha traído consigo de otra forma que a la fecha estemos en una situación de un equilibrio financiero. No tenemos ahorita cortos plazos que estaba refiriendo. Además de eso, para que tenga idea tu auditorio, también venía el efecto de adelantos de participaciones. Es como si te adelantan tu nómina, ¿no? O sea, un préstamo, ¿no? También la misma situación. Traíamos en promedio entre 500 y 800 millones de pesos. Llegó algún año de la administración pasada a regresar los 1,000 millones de pesos. Entonces, agregado a los cortos plazos, olvídate. Yo doy el ejemplo que en el mismo caso de la nómina, como si al trabajador le descuentan lo del coche, lo de la casa, lo de algún otro concepto, entonces, ¿cómo sale tu nómina? Pues totalmente acotado. Es la misma situación, nada más que en el contexto de un Estado, pues es difícil. Imagínate si hubiésemos llegado con esta misma dinámica. Estaríamos ahorita con manifestaciones, con plantones en ese sentido. Pero vamos avanzando y yo creo que una de las noticias más importantes que va a anunciar el señor gobernador con todo esto es esta parte de equilibrio financiero. El gobernador lo mencionaba hace algunos días, secretario, el tema de que por la transparencia en el gasto, por ahí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a hacer llegar recursos, se podría llamar extraordinario, por 600 millones de pesos. Esto por el buen ejercicio del gasto en la entidad, lo mencionaba el gobernador hace algunos días. Mira, lo que pasa es que tiene que ver con el efecto de participaciones. Sí. Para que se lo pueda comprender un poquito el auditorio, el sistema fiscal de nuestro país, los estados cedieron sus facultades para que la federación cobre IVA, impuestos sobre la renta, entre otros impuestos, por supuesto. Y entonces, una forma de resarcir la federación a las entidades federativas es a través de lo que conocemos como participaciones federales. Le participa, digamos, de este pastel de recaudación de una otra forma y a través, pero ¿cómo se reparte esto? Esa es una fórmula y en esa fórmula 60% es
el crecimiento del Producto Interno Bruto del Estado, que es la economía, y el otro 40% depende de la recaudación, el incremento de los ingresos propios. El Estado, como tú lo sabes muy bien, a través de una u otra forma del incremento de impuestos sobre nóminas, los impuestos ecológicos y adelanto de contribuciones de control vehicular, pues incrementamos el coeficiente en esas dos partes, en ese 40%, de una u otra forma de lo que es la fórmula, y eso repercute en lo que señala el gobernador, en este efecto recaudatorio que a fin de cuentas se traduce en un crecimiento de las participaciones. A eso se refiere. Secretaria, hace cuestión de días usted refería a se avecina una crisis para el próximo año, pero para ello tanto las finanzas del Estado como el propio Estado ya están preparados porque cuentan con un ahorro de ingresos propios. ¿Cómo tienen esa táctica ya lista para el próximo año? Es muy buena la pregunta, Silvia. Mira, el próximo 8 de septiembre el gobierno federal presenta, coincide con lo de la información del gobernador, la fecha, presenta el famoso paquete económico, que son todo el pronóstico, las estimaciones de recaudación y política económica y financiera que va a prevalecer con estimaciones de la Secretaría de Hacienda para el próximo año. ¿Qué se prevé? Tenemos que estar pendientes de una posible recesión por el efecto que viene de una u otra forma. Sabemos lo que está pasando, la guerra entre Rusia y Ucrania, el efecto de consumo, la inflación, entre otros conceptos que la gente lo vive día a día en ese sentido. Sin embargo, esta parte se traduce en que nosotros, siguiendo las instrucciones del señor gobernador y actuando con total responsabilidad financiera, se crean dos nuevos fondos. En este caso, ¿cómo se alimentan estos fondos? Se alimentan efectivamente de la optimización de los ingresos propios, del efecto de participaciones también, de los excedentes que haya, de las economías que tengamos, por así decirlo, al cierre del ejercicio, y se crean dos bolsas. Estas dos bolsas tienen que ser con un fondo de estabilización. Este fondo de estabilización es parecido a lo que conocemos con el gobierno federal, que es Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, conocido por sus siglas FEIEP, que es muy, muy conocido técnicamente para los que estamos en este ámbito, que sirvió para la época, digamos, de pandemia. De una otra forma, más de 60,000 millones tenía el gobierno federal, que ya se acabaron. De otra forma, que sirvió como ese ahorrito, por así decirlo. Nosotros estamos en esa situación. El decreto que se establece nos lleva a una bolsa máxima de 600 millones de pesos. Nosotros esperamos ir ahorrando. ¿Cuánto este año? No te podía dar una cifra con exactitud, pero ya vamos ahorrando, por así decirlo. Y otro fondo que tiene que ver con infraestructura para obra pública productiva. Y en esa parte, el 20% es fondo de estabilización y el 80% es para obra pública productiva. Eso es como resultado de que esto no se había dado, por lo menos en las últimas 3 administraciones. ¿Sí me explico? No solamente la parte del equilibrio financiero, que estaríamos, vuelvo a repetir, con esta parte del problema, lo que preguntaba Irving, sino también ahora esta parte de eficiencia en el aspecto financiero te lleva además crear, valga la expresión, una especie de ahorro, un cochinito para prever esa situación que pudiese existir en el próximo año. Estamos en eso siguiendo las instrucciones del señor gobernador. Secretario, sobre todo ya para estas fechas los ayuntamientos son los que acostumbran a ir valorando si hacen este famoso adelanto de participaciones sí. o no. ¿Y hay en la lista aquellos que se hayan sumado? Estábamos armando apenas la lista. Normalmente sí llegamos a un promedio de 45, ha llegado a 50 municipios a pedir este famoso adelanto de participaciones. Fíjate que estamos creando un nuevo mecanismo importante con los bancos para efectos de que no sea deuda, no vaya al Congreso, ¿sí me explicó? Y la parte de nosotros, el Estado, el año pasado pues no teníamos ni para prestarles, ese es el problema, no es que no quisiéramos, la situación era tan grave la que estaba prevaleciendo en el Estado que no teníamos ni para adelantarles, de otra forma, la parte de participaciones. Y la posición que hubo de política, de acuerdo del señor gobernador, es no endeudar al Estado. Y lo más sencillo hubiese sido, pues pidamos un corto plazo nuevamente y de ahí, aunque ese corto plazo se lo demos a los municipios. Estamos creando un mecanismo financiero, he venido trabajando con algunos bancos, donde sin que sea una afectación a la ley de disciplina financiera y a nuestra ley de austeridad, disciplina y responsabilidad financiera, podemos otorgar recursos a los municipios
con la parte de financiamiento normal, que esto prevalece, y creo que vamos a ayudar para fin de año en ese sentido a los municipios, sin ningún problema. Secretario, entonces podemos decir cero deuda y Cero estabilidad financiera para cerrar este primer año. Exactamente. Creo, fíjate, Irving, que yo comentaba con el señor gobernador, nos poníamos una meta de año y medio, 2 años. Dijimos, va a ser algo complicado, difícil, como ha sucedido. Ustedes lo saben, ha sido un costo político fuerte que ha absorbido de manera valiente el señor gobernador. Pero mira, yo a veces hasta pongo un ejemplo, con todo respeto, por ejemplo, en los hogares, donde a lo mejor la ama de casa, por ejemplo, o la mamá se dedica a la casa. Actualmente la mayor parte trabajan los dos de otra forma. Y le exige al esposo, sabes que a mí me traes dinero de otra forma como del hogar para comer, para la alimentación, para todo. Pero la persona, el esposo, si al final de cuentas él de una u otra forma por traer esos recursos a la casa delinque o hace otras situaciones, tergiversa el objeto sustantivo. Puse ese ejemplo para decir, hay formas también para llegarnos de recursos. Si nosotros hubiésemos seguido con esa dinámica de préstamos de corto plazo, o mira, en la época, por ejemplo, la deuda de los 7.600 millones original de largo plazo, para que tenga el auditorio la idea, de esos 7.600 millones, 3.250 fueron deuda dedicada para pago de maestros. ¿Sí me explico? Fue en la nómina. Entonces, contraviniendo incluso la Constitución porque es para obra pública productiva. Entonces, voy a las formas, ¿sí me explicó? Tú tienes que ser de otra forma estratégico, crear medidas de otra forma, tanto de austeridad, de disciplina, de responsabilidad financiera, como también de política fiscal, que a veces son las poco agradables para la gente, pero son necesarias, aunado a un nuevo esquema que ahora tenemos a la fecha de transparencia, de acceso a la información, que al final de cuentas a nosotros como servidores públicos nos obliga de otra forma a ser más eficientes en la parte de otra forma de la recaudación y del efecto del ejercicio presupuestal. Todas esas medidas, por eso a lo que tú decías, Irving, nos ha llevado a que efectivamente nos encontramos en un equilibrio no solamente del balance presupuestario, que es ingreso igual al gasto, sino además, yo les he dicho, está el ingreso y el gasto y cómo pagas lo anterior. Entonces tenemos esa parte también de equilibrio fiscal, porque venimos pagando institucionalmente todo lo que se heredó. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte antes de un año de gobierno, creo que ha sido exitoso para el señor gobernador, porque eso, ¿en qué va a derivar? Vendrá el paquete económico del próximo año y tenemos que implementar políticas públicas destinadas, ahora sí, más recursos a obra, más recursos a inversión, al apoyo al gasto social, por supuesto, que es parte de la política que ha implementado el señor gobernador. Nosotros estamos en esa situación trabajando para buscar ante esas adversidades que pudiésemos tener, no importa, para que se cumpla la parte presupuestaria. En menos de un año lo estamos logrando, Irving, Silvia. Entonces, eso yo creo que es parte exitosa de este primer año del señor gobernador. Perfecto, secretario. Pues muchas gracias por darse la vuelta aquí al foro del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. ¿Algo que desee añadir antes de despedirnos? No, estamos atentos. Vendrá la parte de la glosa. Acudiremos en su oportunidad al Congreso del Estado a informar toda esta parte que de otra forma se ha venido haciendo de manera exitosa por parte del señor gobernador y que al final de cuentas en lo que toca al rol de su servidor con el equipo de la Secretaría, pues venimos trabajando. Pues muchas gracias y siempre atento a su invitación. Gracias, al contrario, secretario. Pues ahí está dicho por el propio secretario de Finanzas, no contratación a deuda pública, ya estamos preparados por si llega a haber alguna crisis. Y sobre todo la estabilidad financiera, Silvia, a menos de un año que inició esta administración.